Y este video, mi amor, ¿desde dónde lo empezamos? Desde la puerta de entrada a la península de Kenai en Alaska. Ahí tenemos el cartel de bienvenidos a la península de Kenai. Es un lugar muy icónico porque acá empieza la península de Kenai en Alaska. ¿Y cómo estás? Estoy contenta porque además dicen que es uno de los lugares más lindos que tiene Alaska. Así que nos va a llevar varios días conocer todo. La idea no es conocerlo rápido, sino conocerlo bien, disfrutarlo y compartirlo con ustedes. Así que me emociona lo que se viene. Vamos a entrar a Blanquita ahora para hacer los primeros kilómetros para llegar a Seward o Seward, no sé bien cómo se dice. Pero bueno, vamos a ir en esa dirección. 120 kilómetros creo que son. Y la verdad que Alaska viene hermoso, como estarán viendo en los videos anteriores. Así que bueno, ¿arrancamos, mi amor? Arrancamos. No podía ser una ruta de Alaska si no era así de bonita, ¿no? Entre las montañas. Está lleno de caminatas a los lados del camino. Y lleno de árboles por todos lados, una inmensidad. Además volvieron los días de calor, ahora sí estamos en verano. Sí, ahora sí los días están bien de veranito, para una remerita, para un shortcito, nada, está espectacular. Hay que aprovechar porque no sé cuántos días soleados hay acá y nos vienen tocando unos días espectaculares. Y acá nosotros nos desviamos para la izquierda. En realidad la ruta se abría en dos. Sí, y nosotros seguimos para el lado de Seward. Por el otro lado vas como hasta el final de la península de Kenai. Hasta Homer. O sea, esto que estamos haciendo es como un desvío para entrar a Seward. Son creo que 40 millas de entrada. Después vamos a tener que salir. Dicen que es muy lindo, así que ni lo dudamos. Además es la entrada. Wow, mirá la cantidad de gente que viene a la izquierda. A la derecha. ¿Y viste el paisaje, lo que es? El paisaje es increíble. Seward es también la puerta de entrada al Parque Nacional de los Fiordos de Kenai. Así que es una de las ciudades más turísticas de la península. Nos quedan 40 minutos de ruta todavía. Sí, 60 kilómetros. Acá hay un pequeño pobladito en la ruta que se llama Moose Pass. Tiene un lago al lado hermoso. Y hay casitas, bueno, hay escuela. Yo pensé que es que había muchos alces, muchos moose, pero no, era un pueblo que se llama así. Bueno, capaz que los alces le dieron el nombre, porque ahí estaba hasta en el cartel había un alce. Y la primera parada en Seward la vamos a hacer en el centro de visitantes que está en el puerto. Sí, muy pintoresco por ahora. Es el centro de visitantes del Parque Nacional de los Fiordos de Kenai. Creo que ese sea allá. Me gusta mucho la arquitectura de la zona portuaria. Sí, dicen que acá se puede salir así a caminar porque hay algunas tiendas, así que vamos a ver. Acá encontramos dónde estacionar. Te dejan 2 horas únicamente. Miren que la arquitectura de este restaurante. Muy bonito. Ahora vamos a ir caminando hasta el centro de visitantes porque tenía solo 3 lugarcitos hacia afuera y hacía tiempo máximo 30 minutos. Sí, queremos de paso conocer un poquito la zona del puerto. Acá dicen que se pueden encontrar, más que nada, restaurantes, lugares para comprar tours, paseos en crucero. Es un destino de cruceros, Seward. Porque acá llegan o salen los cruceros. De hecho, ahí atrás hay uno enorme. Es impactante lo que son esas montañas. Miren, por acá hay toda una vista panorámica de los barquitos, el puerto. Como siempre están los carteles que dicen los chicos no flotan y te dejan los chalecos para que uses chalecos justamente si tenés chicos. Ahí hay un barquito de tours, por acá está el restaurante.
Miren lo hermoso que es este mural que tenemos acá en la ciudad. Imagino que debe ser un paisaje de los fiordos. Representa además toda la fauna que hay acá. Quería contarles que Seward es conocida como la capital de los murales de Alaska porque hay unos 30 murales grandes distribuidos en la ciudad. Miren lo que es este mural de frailecillos. Son frailecillos o puffins, creo que también les dicen. Todavía no hemos visto ninguno, pero son hermosos y creo que se los puede ver acá en el Parque Nacional Fiordos de Kenai. Y cada vez que salimos y vemos el paisaje es un wow. Acá tenemos en el puerto un memorial del terremoto del 64. Porque se perdió acá el 90% de la ciudad, como pasó con muchas ciudades costeras de esta zona con el terremoto del Viernes Santo de 1964, que les contamos también en Valdés. Fue muy fuerte, la ciudad sufrió el 90% de pérdida. Acá está el memorial para los que fallecieron en esa fecha. Ahora estamos visitando el centro de visitantes del Parque Nacional Fiordos de Kenai. Tiene para que olfatees, huelas, una colonia del pájaro del mar. Aparecen gaviotas en la foto. Luego lees el olor. Y acá, el bosque, el olor del bosque. Tiene olor a bosque. Miren, acá también tenés como cajones que lo podés abrir y te cuentan sobre el animal. Por ejemplo, este es sobre el Wolverine. Ay, que lo vive, quiero ver. Ese vive en los glaciares. Sobre la cabra de montaña. Por ahí hay también de animales. Miren, abajo en el suelo está representado cómo es el mar. Con las distintas estrellas, los corales, el puffin volando ahí arriba. Todo esto es la península de Kenai. Por allá está Homer. Nosotros estamos acá, en Seward. Venimos haciendo esta ruta desde allá. Acá también venden muchos tours para ir a pescar salmón. Decía hay $300 mediodía. Acá los pesan, por allá los lavan y los limpian. Como habíamos visto en Valdés, en estas mesas lo que hacen es sacar todos los pescados que pescaron y los limpian, los cortan ya, los filetean. Y hay bastante, ¿eh? Tienen pescados grandes y bastante cantidad. Creo que hay mucho salmón acá. Vamos a irnos ahora hasta el centro de la ciudad. Vamos a dejar la zona del puerto para poder seguir recorriendo. Yendo para Seward, toda la costanera la hicieron camping pago. Ay, miren, están todos los motorhomes estacionados. Con vista al mar directamente. Y muchos dicen que Seward es la milla cero de Alaska, que es donde empieza Alaska. De hecho, cuando entrábamos, uno de los carteles que decía límites de la ciudad decía acá comienza Alaska. Yo le digo a Martu, pero si ya estamos en Alaska, ¿cómo que empieza acá? Y resulta que que Seward tiene también un puerto libre de hielo, es decir, que como no se congela, uno puede llegar acá siempre. Cuando empieza la fiebre del oro en Alaska, que se descubre el oro en Yukon y en partes de Alaska, la gente empezó a llegar en barco hasta acá y de acá hacían el camino hasta Nome, que era uno de los lugares donde habían descubierto el oro. Por eso le dicen la milla cero o el comienzo de Alaska. Seward se funda en 1903, unos años después de que se descubre el oro en esta zona. Hicieron el tren que sale de Seward hacia el norte. Se estableció acá una ciudad para poder trabajar y demás. Hoy en día es una de las ciudades más turísticas acá de la península de Kenai. Hay unos 2.000 habitantes, poquito más. Como verán, reciben mucho turismo. Les decíamos antes que los cruceros
comienzan o terminan en SeaWorld. También llegan muchos motorhomes. Toda la costanera entera tiene campings establecidos, así que bueno, como se imaginarán, está prohibido dormir en SeaWorld en motorhome si no venís a los campings, cosa que debe estar buena porque tenés el mar al lado. El camping que había allá atrás decía que era con reservas online. De hecho acá hay muchos banquitos, miren, para mirar el mar, las montañas. Hay fogoneros, hay parrillas que están como en esta parte pública al lado del camping. Así que bueno, vamos a seguir paseando. Vero, se ven muy lindas las construcciones también, las casas. Sí, es todo muy bonito, está todo muy prolijo, muy cuidado. También dicen que es una de las ciudades más bonitas de esta zona, así que vamos a caminar un poco. En total la ciudad de SeaWorld tiene 6 calles de ancho, o sea, es bastante chiquita, es más un pueblo. Pero miren qué pintoresco el centro. Esta es la calle principal, ahora la vamos a recorrer caminando. Por allá está donde dejamos a Blanquita, las montañas, las construcciones. Todo el centro está lleno de bares, adentro son como tabernas, digamos, y después mucho restaurante, hay mucho turismo, se nota de cruceros, del crucero enorme ese que está estacionado allá. Este edificio que está acá, que dice Brown and Hawkins, es del año 1904, es un edificio protegido, es histórico, edificio histórico nacional, y pareciera que hemos vuelto a las construcciones del lejano oeste, miren. ¿Qué encontraste, Martu, por ahí? Mirá lo que es esto. Marca Carmel. ¿Te gusta? Y está raro por lo menos. Además, miren, lo dejaron totalmente abierto. O sea, tiene todas las cosas tiradas ahí. Tiene 2 ruedas adelante y una atrás. Un triciclo. Yo la verdad que nunca había visto un modelo así. Pero bueno, ya que estamos acá se los muestro. Vimos en el GPS, en Google Maps, que había una cascada y dijimos, vamos a ver qué onda, ya que estamos acá. Miren, es esta cascada que cae acá y desemboca acá nomás en el estuario. Dimos una vueltita por SeaWorld y aprovechamos ahora para venir a la lavandería porque teníamos muchísima ropa acumulada que veníamos postergando el lavado, así que Martu ya empezó a poner algunas cosas adentro. Vamos a usar creo que la más grande de todas. Martu va a obtener cambio. Sí, esta es la maquinita que te da las monedas. Y metimos tanta ropa que usamos la lavadora gigante esta que sale $10, pero metimos sábanas, funda de almohadones, todo. Y no lavamos ropa hace como... desde que entramos, antes de entrar a Alaska. Así que ya era mucha la ropa. Atrás tuyo hay un cajero porque si no tenés efectivo puedes sacar la plata en el cajero y cambiar. Esta es la que vamos a usar, que es para 4 cargas. O sea, es súper grande. Tengo miedo que Vero me meta a lavar a mí. ¿Y querés meterte? Aprovechás la ducha. Mal no me vendría. No, che, que me la veo, que me bañé hoy, Hoy. Mirá, hasta parece que le queda chica esa. Vamos a poner las 3.000 monedas ahora. Mirá, y es la primera vez que es hasta tan tarde una lavandería. Siempre cierran a las 4 o 5, estás hasta las 8 de la noche. Sí. Ahí abajo uno puede seleccionar para la cantidad de manchas, para si es para prendas normales, delicadas y demás, y la temperatura, fría, cálida o caliente. No terminamos de poner monedas. Me siento en los jueguitos, ¿vieron? Cuando como sos chico que empezás a jugar y tenés que ir poniendo las fichitas. Solo que acá no vas a tener premio. Acá no hay Daytona para jugar. Terminamos de lavar y doblar todo. Ahora hay que llevar todo esto a Blanquita
Están las sábanas, las fundas de los almohadones, pone toda la ropa, ahí está toda la ropa interior. Así que vamos a guardar todo en las bolsas para llevarlo a Blanquita y empezar a ordenar. Muy buenos días, amigos. Hoy amanecimos cerquita de la ciudad de Seward. Quiero mostrarles el lugar donde pasamos la noche. Es un lugar donde hay muchísimos motorhomes. Ahí está Blanquita, ahí está la camioneta de los chicos de Camperando. Como verán, hay muchísimos motorhomes. Esa montaña tiene ahí un montón de nieve, ¿vieron? Parece una cascada de nieve. Miren, por allá atrás hay más motorhomes, por acá. Es una locura la cantidad que hay. Es un lugar muy amplio, a unos 7-8 kilómetros de la ciudad. Así que como ya no está permitido dormir gratis, todo el mundo viene acá a pasar la noche y después vas a donde tenés que ir. Y nosotros nos vamos a ir a hacer un trekking hoy. Vamos a ir al Exit Glacier. El día como que no es el mejor, está bastante nublado. Miren, por allá arriba también se ven unos picos de unas montañas. Pero bueno, nos toca seguir, así que vamos a abrigarnos y a ir hasta el centro de visitantes que está a unos 4 kilómetros de acá. Miren lo que es ese glaciar, disculpen el vidrio. Está un poquito sucio, pero el glaciar es imponente y está ahí nomás. Para ese lado vamos. Para el lado correcto. Desde acá ya hay marcadores, 1889. Yo creo que deben ser los puntos donde estaba el glaciar en esos años. Dicen que es un glaciar que retrocede un montón, pero es una locura, mirá, 1894. Y todavía nos falta 1 kilómetro para llegar al centro de visitantes. Está mucho más arriba del glaciar. Acá tenemos el centro de visitantes. Hay un nivel de gente que pocas veces hemos visto en Alaska para hacer el sendero. De hecho, el estacionamiento está dividido entre parte para motorhomes y autos y está casi todo lleno y es grande, ¿eh? No es que es un estacionamiento chiquito. Ayer hicieron esta caminata los chicos de Camperando y nos dijeron que vieron 2 osos, no ellos, sino que estaban marcados acá en una planilla que hay. Así que hay posibilidad de ver osos. Acá dice, miren, 30 de julio, clima lluvioso, welcome to the Kenai Fjords Park. Y bueno, hoy solo vieron un moose a las 9:45. En la Entry Road, así que hoy por ahora no han visto osos. Ya estás terminando la fruta, ¿estamos para arrancar? Ya estamos para arrancar, seremos los que demos el aviso del oso. Ojalá. Acá muestran cómo estaba el glaciar en el 1800, cómo retrocedió al 1900 y cómo retrocedió a principios de los 2000. Estamos ahí en el centro de visitantes y vamos a hacer este sendero. Hasta ahí es accesible, de ahí salen 2 senderos diferentes que vamos a ver si hacemos para tener distintas vistas del Exit Glacier. Arriba de todo está el Harding Icefield, que es el campo de hielo Harding. Y esta es la única parte del parque Kenai Fjords que tiene acceso terrestre. Todo el resto en realidad ya es por agua después. Claro, tenés que hacer navegaciones. Quizás en el video que viene les compartimos una linda experiencia. Llegamos al final del primer senderito que fue de menos de 1 kilómetro. Ahora el glaciar se ve allá atrás de todo, a lo lejos, pero donde estamos nosotros es donde estaba el glaciar hace 20 años, en el 2005, o sea, hace muy poquito. No pasó tanto tiempo y fíjense que hoy tenemos el río acá al costado y el glaciar recién por allá arriba. ¿Ven? Ahí recién está el glaciar en el 2025 y antes llegaba hasta donde estamos ahora. Allá hay otro mirador que está ahí cerquita, que creo que ahí es donde llegaba en el 2010. Y ahora sí, ya nos metimos en el segundo sendero, que es el complicado. Tenemos planeado hacer uno que son 4 kilómetros de subida, como 750 metros de desnivel, así que es mucho desnivel. Y se llega a ver el glaciar desde al lado, así que esa es la idea al menos. En esta parte creo que también es donde se vieron osos ayer algunos turistas. De hecho, en la entrada de este sendero hay un cartel ahí con cuidado con los osos.
Es que mirá lo que es el sendero de lindo. Vas por el medio de la vegetación. Mar, tuviera que charlarte los 4 kilómetros seguidos ahora. No que te vas a quedar sin aire. Pero es la forma más efectiva de que los osos nos escuchen, porque el otro día leí que los osos no tienen muy buena visión, entonces si uno habla es mucho mejor a que te vean, porque cuando te ven no te ven bien. Sí, además que bueno, tienen muy buen olfato también, con la comida es un problema. Así que vamos a empezar a caminar por la naturaleza para llegar a ver el glaciar Exit más de cerca. Y en este sendero está lleno de estas berries rojas. Creo que no son comestibles, pero las comen los osos. Así que veremos si vemos alguno, pero está lleno. ¿Ven? Todas tienen estos frutos rojitos. A medida que vamos subiendo hay vistas más lindas y miren qué hermosas estas flores. Es acá al costado del sendero. Estamos trepando por una roca como en una ladera de la montaña. Y acá aparecieron las otras que le gustan al oso, que son las salmon berries, que están comidas algunas, así que por ahí hubo algún oso por acá cerca. Yo les voy actualizando cómo viene el oso gate, pero bueno, por ahora no hemos visto nada, solo estamos caminando por el senderito, que viene un poco cansador, pero lindo, a veces medio cerrado con la vegetación, y cada tanto con estas lindas vistas del valle. Uf, mirá si habremos subido, Elu. Tenemos el glaciar re alto. La vista es increíble. Wow, este es el Exit Glacier que les estábamos mostrando antes. Pero ahora estamos casi a la misma altura. Wow. Ahora llegamos a la primera parada de esta caminata, que era Marmot's Meadows. Y de acá tenemos el glaciar muy cerca, miren. Ahí abajo está, se ven las cuevas. Por allá también hay gente caminando, que estimo que estarán en alguna excursión. Miren la montaña con una nube y el glaciar sigue para ahí arriba. Atrás se ve el campo de hielo. Ven si le hago zoom. Muy, muy bonito este lugar. ¿Podemos una barrita de cereal y descansamos un poquito? Me parece una buena decisión. Es muy impactante esa cascada que cae abajo del glaciar. Cae desde la nieve esa que está ahí arriba. También se ven un montón de cuevas ahí. Nada, es muy lindo el paisaje. Así que bueno, ya comimos la barrita de cereal. Tenemos que hacer 1,5 kilómetros más y como 200 y pico de metros más de desnivel para verlo desde arriba. Vamos a ir a Top of the Cliffs, se llama, ¿no? Top of the Cliff, y tendremos que meterle porque se vienen las nubes por este lado además. Sí, se tapó bastante el paisaje. Y vamos a seguir como para allá arriba. Miren, allá abajo esos puntitos blancos son los vehículos en el estacionamiento. Así que ahí nos está esperando Blanquita, mientras nosotros seguimos subiendo por la montaña. Acá de golpe parece que estamos en un campo de estas flores violetas. Hemos visto ya flores de todos los colores acá en este sendero. Tiene una vegetación muy, muy particular, muy linda. Parece que ya estamos cerquita del final. Ay. Qué espectáculo.
Miren lo que es esto. Es una locura mal este lugar. Ahí arriba se ve el campo de hielo, el glaciar. El silencio. No, no. Lo único que se escucha es el ruido de las cascadas de enfrente. Y nada más. O sea, miren lo que es este lugar. Estamos nosotros, algunas personas más, y esta inmensidad. Por acá abajo se ven un montón de grietas. Las texturas que tiene. ¡Wow! Posta que increíble. Encontramos acá una piedra, una roca para poder sentarnos un ratito. Y trajimos sanguchitos. Creo que va a ser uno de los almuerzos más épicos de Caminando el Mundo. Me parece lejos, ¿eh? Sanguchitos, pero con estas vistas, dámelo en cualquier momento, te digo, ¿eh? Valió la pena todo el esfuerzo, ¿no? Yo creo que sí. Se te pasó el cansancio, se te pasó todo ahora. Ahora estoy como nueva. Así que vamos a comer los sanguchitos y trajimos el mate también porque sabíamos que hacía frío acá arriba. Sí, de hecho nos abrigamos porque el aire es frío. Transpirados como estamos te puedes enfermar. Así que nada, estoy muy contento. No nos hemos olvidado ni la yerba, ni la bombilla, ni nada. Bueno, eso está bien. Eso es un buen punto. Así que vamos a recobrar fuerzas acá arriba. Miren, ahí les quería mostrar, ¿ven esa montaña de arriba? La cumbre en realidad de una montaña, que debe ser la que está abajo de este glaciar. Apareció porque se corrió un poquito la neblina que estaba por ahí arriba, así que hasta nos agregó una montaña más. Ya estamos preparando el matecito. Estoy luchando en realidad con la tapa. Dame, te ayudo. O sea, lo cerramos bien para que no se vaya el calor. Pero demasiado bien cerrado. Muchos nos preguntan cómo se hace el mate y demás. Que bueno, para los que no son de Argentina y ven los videos, el mate se hace con yerba, que es esta de acá. Se agrega la yerba mate en un recipiente, en este caso la tapa del termo porque es lo más fácil para traer en una caminata. Y que es lo que se conoce como mate. Una bombilla y agua, eso es todo lo que lleva. Sí. Y el agua generalmente es 1 litro de agua que se va tomando con la misma yerba. Y que no tiene que hervir. Qué fresquito. Está bastante fresco, pero bueno, mientras Belu prepara un mate calentito, yo les cuento que acá arriba tenemos señal con Hola Fly, no lo puedo creer. Recién me metí y me habían caído los mensajes, nos pusimos a buscar información. Si van a viajar, recuerden siempre contratar la SIM con Hola Fly. Les da internet ilimitado, en muchos casos se puede compartir, compras una SIM regional y no tenés que estar comprando por cada país. La verdad que es súper recomendable. Y no tenés que sobre todo estar llegando a un país nuevo, yendo a buscar a ver dónde conseguís un chip, si es que te lo venden por ser extranjero o mismo pagando cosas exorbitantes por usar el roaming de tu empresa, de tu país. Te metes en la web, cotizás al lugar que vas, cuando sale, lo contratás, te llega un mail con un QR que es la SIM y la activás cuando llegás a tu destino y empezás a tener internet instantáneamente y tenés muy buena cobertura. Si van a comprar un eSIM, con el código Caminando al Mundo tienen un 5% de descuento para cualquier eSIM, para la cantidad de días que vayan. Así que bueno, nada, un datito. Y nada más lindo que un mate calentito en esta majestuosidad del lugar. Ahí en el video se ven 2 cositas blancas, son 2 cabras de montaña. No sé cómo las vimos, pero mira, ahí apareció otra, 3. Están recontra lejos, por eso se ve así el video. Allá atrás están. Deben estar subiendo, ¿no? Sí. Recién eran 4 cabras de montaña, miren ahora todas las que hay. Tremendo. Están subiendo, ¿ven? En esa parte de ahí arriba se ve el glaciar sin nieve, así que contrasta un poquito entre todo ese manto blanco que tiene arriba el glaciar ahí. Y bueno, nosotros vamos a empezar la vuelta. Nos vamos a ir tomando unos matecitos. Yo creo que tenemos como 1 hora de bajada. Y fueron casi 2 de subida, así que puede ser porque ahora nos queda todo así directo para abajo. Sí, así que creo que son unos 4 kilómetros. Y vamos a seguir disfrutando de los paisajes y a ver si aparece el oso. Sí, es increíble igual cómo sentados ahí frente al glaciar se sentía el viento helado que bajaba así por el glaciar mismo. Y ahora que nos
hicimos nada, unos metros porque estábamos ahí arriba. Sí, ya está mucho más lindo, ¿no? Sí, no se siente tanto frío. Volvimos y ¿qué hay, Belu? ¿Qué anotó la gente que vio? Vinimos a chusmear acá la pizarra a ver si alguien había visto algo. Anotaron, bueno, una ardilla 11 y 20 en Marmot Meadows, que es allá arriba, la primera parada que hicimos ya del sendero bien hacia arriba. Y vieron 3 osos. O sea, uno vio uno a las 11:30. Sí, en el final del sendero largo y otro vio 2 cerca de donde estuvimos ahí con el glaciar enfrente enorme almorzando. Bueno, ahí vieron 2 osos. Bueno, nosotros teníamos que anotar que vimos a las cabras de montaña, ¿o no? Ah, claro, sí, las vimos lejos, pero estaban ahí. Y, mirá, los vieron cuando nosotros estábamos recién empezando la caminata. Claro, arrancamos tarde, se ve. Y llegamos allá arriba como 3 horas más tarde, así que sí, habría que anotar. Bueno, la próxima seremos nosotros los que vamos al oso. Ojalá que sí. Ya hemos regresado a Blanquita. No pensamos, la verdad, que íbamos a transpirar tanto subiendo, así que bueno, Belu ya se fue a pegar un baño, ahora voy a ir yo. Y vamos a cerrar este video acá. Esperamos que les haya gustado la zona de Seward y alrededores. Esperamos en el próximo video mostrarles algo épico. Vamos a ver si se da, así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perdérselo. Y les agradecemos mucho por haber estado del otro lado en este capítulo de Caminando el Mundo, amigos.